Se reportó una tasa de 46.9% de vendedores informales en el trimestre móvil de marzo-mayo de 2019 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia. Por otra parte, según el boletín técnico del DANE, la tasa de desempleo en mayo de 2019 fue del 10.5%, la mayor tasa reportada en los últimos 5 años. Según datos de Congreso Visible, en el 2007, 2010, 2011 y 2012 se promovieron iniciativas legislativas para regular la actividad informal en Colombia. Sin embargo, los proyectos de ley mencionados fueron archivados, por lo cual la actividad informal continuó desenvolviéndose sin mayor intervención estatal. En agosto de 2017, 3 congresistas del partido Mira radicaron un proyecto de ley cuyo objetivo es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, el mínimo vital y el trabajo. La iniciativa pretende promover proyectos de formalización del trabajo, desarrollar programas de capacitación en diferentes oficios y garantizar la dignidad y el derecho al trabajo. Este proyecto puede contribuir a la regulación de las ventas informales en Colombia y la garantía de la protección del Estado a los trabajadores que hoy no cuentan con un sistema fijo de aporte a seguridad, de pensión o de salud. Sin embargo, cabe preguntarse si este proyecto también considera el derecho al espacio público, el cuidado de la calle y el medio ambiente, los trabajadores vinculados a aplicaciones como Rappi, Uber, Bit o las patinetas eléctricas que hoy circulan y también ocupan espacio público en ciudades principales. El día de hoy discutiremos las ventajas y desventajas de este proyecto de ley, así como los impactos a nivel económico, social y ambiental de las ventas informales en Colombia. ¿En qué contribuye y qué queda por fuera de este proyecto de ley? Hoy nos acompañarán 2 estudiantes de la Universidad de los Andes y un representante a la Cámara por el Partido Verde. Les habla Daniela Moreno, bienvenidos a Plenaria. Bueno, el día de hoy nos acompaña el representante a la Cámara, Inti Asprilla, del Partido Verde. Él es abogado y tiene una maestría en Derecho Económico Internacional. Bienvenido, Inti, muchísimas gracias, representante, por concedernos la entrevista. Hola, muchas gracias, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, bienvenido a Congreso Visible y pues a la Universidad de los Andes, que es su casa, claramente. Bueno, representante, hoy quisiera hacerle un par de preguntas sobre este proyecto de ley que ha impulsado el MIRA, y usted también ha sido un abanderado en temas sobre la defensa de los trabajadores informales, por lo cual, bueno, quisiera preguntarle en primer lugar cuál es la situación de los trabajadores informales hoy en materia de seguridad social, calidad de vida y acceso a la salud y pues todo ese tipo de cosas que son importantes para un trabajo digno en Colombia. Bueno, en materia de informalidad o de economía popular, todo está por hacer. La venta ambulante o la venta informal es una respuesta a un problema estructural que tenemos en Colombia, y es la ausencia de una política de pleno empleo de salario universal. Es decir, en Colombia, cuando usted cae en desempleo, si no tiene quien lo ayude a la familia, si no tiene ahorros, básicamente no tiene con qué comer. Si usted no logra ingresar al mercado laboral recién egresado de la universidad o recién egresado del colegio, pues tampoco va a tener con qué comer. Y, digamos, históricamente, la respuesta a ese problema estructural que tenemos en Colombia ha sido la venta informal. Es una respuesta que viene de la misma gente, y lo que nosotros creemos es que el Estado se ha concentrado en un discurso higienista sobre el espacio público y no ha visto que la venta informal es una respuesta a un problema estructural que tenemos, que además de eso hay otro componente, y es que vender productos en la calle, consumir productos en la calle hace parte de la misma idiosincrasia. Nosotros somos un país prácticamente trópico, y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando a Europa o cuando va a Estados Unidos en verano, pues la gente, cuando hace calor, consume o compra cosas en el exterior. En Colombia todo el tiempo hace calor y hay una idiosincrasia o hay una tradición de muchos colombianos de comprar en las calles. Eso por el lado cultural. Por otro lado, la venta en las calles corresponde a una necesidad misma de acceso a bienes y servicios a precios módicos. Muchas personas compran empanadas en la calle o compran arepas en la calle o se comen un perro en la calle porque económicamente es mucho más atractivo para ellos y porque su capacidad adquisitiva así se los permite. Hasta el mes de mayo de este año, la cifra de desempleo según el DANE era del 10.5%, y a la par de eso subió también la cantidad de personas que son ahora trabajadores informales. Cúcuta, por ejemplo, tiene un 70.3% de personas que están vinculadas al trabajo informal. Bogotá tiene, por otra parte, un 42.2%. Luego de lo que usted nos comenta y nos responde, ¿cuáles creen que pueden ser los beneficios de este proyecto de ley? Bueno, primero hay que poner en evidencia una especie de hipocresía que hay por parte de las políticas estatales, y es que al trabajador informal lo cuentan en las tasas de ocupación, pero no se ha establecido con claridad qué parte de las personas que están en la informalidad hacen venta ambulante. Es decir, utilizamos al trabajador informal
para ampliar las tasas de ocupación o las cifras de ocupación o de empleo en nuestro país. Y por el otro lado, hay una ausencia por parte del Estado de una política que reconozca esa realidad. ¿Qué es lo que busca el proyecto de ley? El proyecto de ley básicamente es muy simple. Reconozcamos que hay una realidad, que es el trabajo informal, que no se puede pensar que a todos los vendedores informales se puede sacar a la calle, se puede sacar de las calles, y lo que tenemos que buscar es reconocer esa realidad y a partir de ahí crear una política para el trabajador informal. ¿Qué debería tener esa política? Esa política debería traer varias cosas. Uno, la posibilidad de que el trabajador informal ingrese a un sistema de seguridad social. En segundo lugar, debería traer la posibilidad también que el trabajo informal se encuentre de manera organizada en las calles. Es decir, que pague una tasa de ocupación, que se comprometa a estar en un perímetro previamente establecido, que cumpla unas normas de higiene, que cumpla unas normas de seguridad. Eso es lo que nosotros creemos que se debe hacer y esperemos. El proyecto está en cuarto debate. No es un proyecto que automáticamente va a solucionar las cosas, simplemente reconozcamos que hay una realidad, reconozcamos a los trabajadores informales como sujetos de derechos, que es una gran cantidad de colombianos, y en ese orden de ideas planteemos o se le exige al gobierno que cree una política pública para ellos. Esa política pública, representante, eventualmente necesitará una descentralización, ¿no? Entonces implica que esa política pública se tiene que implementar a nivel local dependiendo de las condiciones de cada departamento, de cada ciudad del país, y en eso orden de ideas pues habría que tener un plan de acción para esa aplicación e implementación de la política pública. Entonces ese proyecto es a nivel general, ¿verdad? El problema de desempleo es un problema nacional, y en materia de espacio público, la preservación o la salvaguarda del espacio público es un problema, o no es un problema, es una competencia de los alcaldes locales. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que debería hacerse? Teniendo en cuenta que el problema es nacional, que la política pública cree unos lineamientos de base y también unas posibilidades de articulación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Es decir, el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo posibilita al trabajador informal pasar de trabajador informal a trabajador formal con unas condiciones especiales para ingresar a lo que es el sistema de seguridad social, y por el otro lado, el alcalde local o el alcalde municipal se encargaría de buscar la manera que los vendedores informales estén de manera organizada en el espacio público. Hay personas que conviven en los espacios en los cuales se desarrollan las dinámicas informales, y esas dinámicas informales a veces también tienen impactos negativos, por ejemplo, las basuras en la calle, la ocupación del espacio público, las condiciones sanitarias de los productos que se están vendiendo. Entonces, ¿cómo cree que puede ese proyecto de ley que pretende hacer una política pública, cómo puede mitigar o cómo puede solucionar esos impactos negativos que tiene las ventas informales con respecto a las personas que viven y conviven en esos ambientes donde se dan esas ventas? Bueno, empiezo por el problema sanitario. Digamos, todos tenemos el riesgo de una intoxicación, así vayamos a un restaurante o así nos comamos un perro caliente en la calle. ¿Cuál es la diferencia con el restaurante? El restaurante es sujeto a una visita periódica por parte de una Secretaría de Salud, y de esa manera se reduce el riesgo, pues el riesgo persiste de una posible intoxicación o una posible afectación a la salud de los consumidores. En la venta informal es exactamente lo mismo. Una persona que ha estado durante años vendiendo en la misma esquina perros calientes, empanadas, es una persona higiénica. ¿Por qué? Porque si no, no seguiría teniendo clientes durante mucho tiempo. Entonces yo sí creo que es importante tratar de romper esas falsas asociaciones entre informalidad e insalubridad. Precisamente en la medida que se reconoce al trabajador informal, a la venta informal como una realidad económica, cultural del país y de las ciudades, lo que se puede lograr es precisamente reducir en mayor medida los problemas o los riesgos de insalubridad, precisamente porque en la medida que ya están en la formalidad, estarían obligados a cumplir normas de salubridad, es decir, cursos de manipulación de alimentos, respetar la cadena de frío, utilización de guantes, tapabocas, etc. Listo, en ese orden de ideas entonces el proyecto, claro, también apunta a tratar de implementar y a tratar de hacer una pedagogía de esas condiciones sanitarias. Digamos, el proyecto impone una obligación al Estado colombiano para que empiece a crear la política pública. Obviamente la política pública, al momento que la cree el Ejecutivo, va a tener que tener en cuenta eso que tú me estás diciendo, por ejemplo, el problema de salubridad o la necesidad de que los vendedores informales entren al sistema de seguridad social. Además de eso, la idea sería también que la política ayude a una cotización de estos vendedores al sistema de pensión, por ejemplo. Y de salud. Y de salud. ¿Eso se da por horas? O sea, ¿cómo sería esa dinámica económica? Es decir,
por tantas horas contribuyen tanto dinero, o cómo van a contribuir en términos de, sea en términos de tiempo, o cómo se da esa contribución. La ley no se va a ocupar, la ley como tal, el proyecto de ley no se ocupa de eso. ¿Qué es lo que creo que se debe hacer en la política pública? En la medida que se reconoce al trabajador informal, hay diferentes tipos de trabajadores informales, ¿sí? Hay el trabajador informal que vive en la miseria, hay el trabajador informal que gana escasamente el mínimo, hay el trabajador informal que es clase media, ¿sí? Creo que es un absurdo pensar que está mal que un trabajador informal sea clase media, es decir, que si una persona gana 2 millones de pesos ya está mal. Creo que es un absurdo tratar de estigmatizar así que una persona que ha trabajado honestamente en la calle pues tenga una vida digna. Entonces, en la medida que se reconozca eso y que el trabajador informal no sea sujeto de persecución, sino reconocido como un sujeto de derechos, tiene que evaluarse, digamos, las especificidades de cada trabajador informal. Eso no es fácil, ¿sí? Y ese es el quid del asunto, que tiene que hacer precisamente en la articulación con los alcaldes municipales, con los alcaldes locales. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer. Esto está solo un primer paso, no es que sea la mitad del camino, siquiera hasta ahora el primer paso para empezar a parar un problema de estigmatización que hay con el trabajador informal. Representante, ¿cómo se garantiza que las ventas ambulantes beneficien efectivamente a los trabajadores informales que realmente necesitan ese trabajo y que no beneficien a mafias que usan la informalidad para vender puestos del espacio público y enriquecerse? Entonces ahí vamos con las categorías, digamos, de ingresos de los trabajadores informales. 1. Hay trabajadores informales que viven en la miseria, personas de tercera edad que escasamente, por ejemplo, hubo un caso hace una semana de un señor que escasamente se gana el mínimo, que tiene que pagar una multa de 1.200.000 pesos, que tiene 68 años, que no tiene cómo pagar eso. Otro, el trabajador informal que es independiente, es decir, tiene un buen puesto gana 2, 3 millones de pesos, 1,5 millones. Y hay otro tipo de personas que es lo que sí no se debe hacer, y es las personas que vuelven la venta informal como una especie de empresa, es decir, tienen a personas trabajando en diferentes puntos de la ciudad con el mismo tipo de negocio. Eso obviamente está mal y eso no se puede permitir. Hay una diferencia entre el derecho y el abuso del derecho. El derecho al trabajo cobija el mínimo vital, la posibilidad de tener una vida digna, es decir, ser una persona clase media, pero no cobija la posibilidad de volverse un empresario del espacio público teniendo trabajadores informales y trabajadores en la informalidad con el espacio público. Precisamente ese es el quid del asunto. Cuando la venta informal deja de verse como un problema, como algo que está mal, y pasa de ser informal a formal, en ese momento se puede empezar a controlar de mucha mejor manera que quien está ahí es verdaderamente un trabajador independiente y no es una persona que está recibiendo menos de un salario mínimo por otra persona que la está explotando. Y entonces el reconocimiento implica empezar a luchar contra los problemas que se sabe que hay en las calles de Colombia con la venta informal. Representante, ¿cuál sería entonces el incentivo, por ejemplo, para los vendedores que tienen un local, qué sé yo, en algún lugar de la ciudad, para no volverse informales, dado que un vendedor informal no está pagando actualmente, por ejemplo, un arriendo? En cambio, el vendedor que tiene un local sí, y tiene que, además de pagar el arriendo, pagar servicios y pagar, qué sé yo, luz, etcétera, etcétera. Entonces pareciera que entonces los vendedores informales tendrían mayor facilidad, no solo mayor facilidad de vender sus productos, sino además mayores ingresos que los vendedores que tienen un local y que pagan arriendo y que tienen una cantidad de egresos. ¿Cuál sería el incentivo entonces para que estas personas puedan llegar a formalizarse? Bueno, son varias cosas. En primer lugar, la venta informal generalmente se hace en sitios donde tradicionalmente se necesita. Es decir, no están en una competencia muchas veces directa con la persona, con el trabajador clase media que tiene, por ejemplo, una tienda. Ahora. Pero discúlpeme, le interrumpo, pero muchos de ellos trabajan, por ejemplo, fuera de los centros comerciales, ¿no? Uno entra a un centro comercial y sale y se encuentra un montón de vendedores ambulantes. En Gran Estación pasa eso, en la Plaza Claro pasa eso, en Centro Comercial Andino, bueno. ¿Cómo se puede ayudar a mitigar y a balancear esos dos mercados? A ver, precisamente es eso, hay un sistema económico abierto, ¿sí? Las personas que están dentro del centro comercial son personas que tienen la posibilidad de pagar el arriendo, y el trabajador informal es una persona que no ha tenido la posibilidad de acceder a eso. Entonces, por eso siempre hacemos la diferencia entre la persona que, digamos, garantiza su mínimo vital o garantiza un poco más del mínimo vital siendo clase media, y el empresario del espacio público. Son dos cosas
muy diferentes. Entonces, obviamente, yo creo que generar una dicotomía entre el empresario que está dentro del centro comercial y la persona independiente que gana apenas su mínimo vital o que gana un poco más de su mínimo vital, es una dicotomía que no se debe hacer porque estamos en un estado social de derecho y precisamente de lo que se trata es que todo el mundo tenga con qué comer, ¿sí? Entonces, por el hecho que el que está dentro del centro comercial gane un poco más de dinero, no se puede pensar que el que está afuera debe estar condenado a la miseria. ¿Qué es lo que sí no se debe permitir? Que sí sería una competencia desleal. La competencia desleal es la persona que es empresario como tal, tiene mucho más allá del mínimo vital, es mucho más de clase media y estaría aprovechándose de trabajadores o de personas en situación de precariedad en las calles, poniéndolos a trabajar por debajo del salario mínimo. Muy bien, representante, quiero tocarle un tema que pues ha estado mucho en los medios de comunicación últimamente, es el tema de estas plataformas como Rappi, Uber, Bit, inclusive las patinetas eléctricas que también están ocupando espacio público y pues cuyos empleados no cuentan con seguridad social, ¿no? Que no cuentan con un contrato, qué sé yo, de prestación de servicios, sino que es un contrato distinto y también son considerados trabajadores informales. Este tipo de proyectos ¿contribuyen de alguna manera a la regulación de los derechos de esos trabajadores? No, el proyecto se ocupa sobre todo de las ventas informales, sí, no se ocupa como tal de, digamos, la realidad de las personas que dedican a hacer domicilios, que es lo que tú me dices de Rappi. ¿Pero ellos no serían también considerados vendedores informales de alguna manera? No, porque lo que hacen es un servicio de domicilio, no un servicio de venta como tal, y lo que hacen es ir de un restaurante a una casa, ¿ves? Mientras que el trabajador, el vendedor informal como tal, estás vendiendo, bien sea en un punto fijo en el espacio público o de manera itinerante en el espacio público. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos de vuelta a Plenaria. Estamos con Mónica Gómez, quien es profesional en lenguas y mediación intercultural de la Universidad de Poitiers en Francia y es actualmente estudiante de maestría en estudios internacionales de la Universidad de los Andes. Ella tiene experiencia en temas migratorios e integración y también estamos con Mateo Restrepo, que es estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Mónica, bienvenida. Mateo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a discutir sobre sus impresiones en materia de la ley que está impulsando la política pública para vendedores informales. Entonces, quisiera escuchar sus opiniones al respecto. Mateo, si quiere comenzar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a mí me parece una ley que, bueno, parece mucho una ley del Congreso en el sentido de que es muy amplia, no desarrolla a fondo realmente qué es lo que quiere lograr, me refiero a qué mecanismos específicos se van a utilizar para implementar la ley, toca muchas vertientes de la problemática, pero realmente no aporta una solución concreta al respecto. Entonces, esto me recuerda bastante al caso de cuando la Corte le pide al Congreso que legisle sobre algo, pero no especifica el cómo, no tiene en cuenta los recursos, que incluso es algo bastante curioso, que es una ley que va a hablar sobre los vendedores informales, que es una realidad muy grande en este país, de acuerdo con las cifras del DANE, pero que realmente no tiene datos desglosados sobre quiénes son los vendedores informales, cuánto dinero ganan, en qué lugares se concentran, qué tipo de productos tienen. Entonces, esa falta de tecnificación a la hora de hacer la ley me parece algo bastante problemático, especialmente si se tiene en cuenta que se describe como un primer paso, pero no parece tanto un primer paso, parece más la típica letra muerta que sale del Congreso o que sale de la Corte, que realmente no tiene ninguna implicación en la vida real, más allá de simplemente quizás conseguir unos votos de más o aligerar una problemática en un sentido meramente legal. Mónica, ¿usted comparte la impresión que tiene Mateo? Bueno, mira, yo estoy en casi todo de acuerdo con lo que dice Mateo. Me parece que es una ley muy general, ambigua. Si bien es cierto que trata algunos puntos específicos, como por ejemplo el censo de los vendedores informales, la organización de esta población para que puedan vender de manera más organizada sus bienes y sus servicios y algunos otros, como que se presenta muy borrosa, es muy ambigua y esto pues da pie para que se genere un vacío muy grande a la hora de implementarla. Además de que pues hay que tener en cuenta que es una ley que sale nacional, pero tiene que articularse con las regiones y pues eso complica aún más la implementación de la ley, teniendo en cuenta que es tan ambigua. Entonces sí, estoy de acuerdo con él. Bueno, 46.9% es la cifra que reporta el DANE
en el trimestre móvil entre marzo y mayo del 2019, justamente por ese tipo de, ese incremento en la cifra de vendedores informales, es que desde hace un tiempo se ha impulsado este tipo de iniciativas legislativas, porque además, como ustedes saben, la tasa de desempleo ha incrementado últimamente y pareciera que hay como una especie de correlación entre que aumente el desempleo y aumente a la vez la cifra de vendedores informales. ¿Cómo creen que puede ayudar esta política o esta iniciativa legislativa a la regulación de los vendedores informales? No solo regulación entendida como que tengan mejores oportunidades a la hora de cotizar una pensión o cotizar salud, sino también las condiciones en las cuales ejercen su oficio de vendedores informales. Bueno, yo personalmente creo que precisamente por el carácter general de la ley no ayuda en nada. Primer punto para esto. Esta ley es formulada sin tener, si bien hay unos datos sobre 23 municipios que tienen que ver con ciudades y con ciudades metropolitanas, no hay un estudio a profundidad de realmente municipios aledaños sobre esto, de otros departamentos. Entonces, personalmente no creo que mejoren nada. Ahora, una pregunta que me surge a mí también respecto a esto es correcto, el desempleo ha aumentado. Y también es un poco interesante ver que las ciudades que tienen mayor informalidad son las ciudades cercanas a la frontera, que normalmente son ciudades que también reciben migrantes venezolanos. Como Cúcuta, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, esto a mí me genera la curiosidad de que la ley, precisamente por su carácter tan general, yo me preguntaría si esta ley también permitirá regularizar el trabajo de migrantes venezolanos, que es un punto del que no estoy tan seguro porque puede considerarse su actividad laboral como informal, pero no son regularizados. Entonces, me parece problemático, no solo por esto, sino también, vuelvo y repito, y yo insisto bastante en la falta de capacidad técnica en esto, de cuál es el costo real de incluir a todas estas personas en un sistema de salud, en un sistema de seguridad social, que empiecen a cotizar, cuáles van a ser los mecanismos efectivos para asegurar una tributación de ellos. Demasiado general, no pienso que cambien absolutamente nada. Bueno, mira, yo pienso que lo que dice Mateo, digamos, hay dos cosas. Una, que es los vendedores informales colombianos, que pues en un principio se crea esta ley pensando en ellos. Y segundo, tenemos a la población venezolana que viene llegando cada vez en mayor número a nuestro país, que la mayoría en este momento pues son vendedores informales también. Entonces hay esos, digamos, esas dos poblaciones. Pero pienso que esta ley fue diseñada pensando en los vendedores informales colombianos, o sea, en principio pensando en ellos. Y yo sí creo, lo que tú decías ahorita, que el desempleo tiene que ver con todo, es decir, con los vendedores informales tiene que ver absolutamente con todo y es directamente proporcional la tasa de desempleo con el crecimiento de los vendedores informales. Eso está comprobado, lo dicen los números. Entonces vemos que a mayor desempleo, mayor informalidad, y eso lo vemos en los últimos años. Ha venido creciendo la población de vendedores informales, en los últimos meses aún más, porque pues el desempleo se ha disparado. En mayo la cifra de desempleo nacional estuvo en 10.05, entonces pues, ¿qué hace la gente cuando no tiene trabajo? Pues le toca salir a ganarse la vida de alguna manera, y pues la manera en la que ellos lo hacen es incursionando en este mercado informal. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí me parece que, repito, esta ley sí, digamos, puede que abra como una puerta para que se ponga un poquito más el foco en esta problemática que es urgente además y que cada vez tiene una magnitud mayor, pero no soluciona el problema de fondo, que es, en mi opinión, es el desempleo, porque si se atacara el desempleo, la población de vendedores informales disminuiría. Y además, ¿cuáles son los costos, por ejemplo, de formalizarse? Es decir, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los incentivos que tiene una persona que hoy es vendedora informal para eventualmente formalizarse? Por ejemplo, y quisiera saber su opinión al respecto, ¿cómo sería o cómo creen que sería el manejo de la competencia entre quienes son formales y quienes son vendedores informales? Y estoy pensando en el caso específico de aquellos vendedores que están ubicados a las afueras de los centros comerciales. Entonces, ¿cómo creen que se puede articular esos incentivos para que esos vendedores o se formalicen o se reubiquen? Realmente, en el proyecto tal y como está, yo no veo un incentivo, a no ser de que usted sea una persona joven. ¿Joven en qué sentido? Una persona que tiene 50 años
que claramente ya no va a poder pensionarse porque requiere un montón de semanas de trabajo para hacerlo. Realmente no le renta dejar de ser informal porque va a empezar a pagar un montón de costes que antes no tenía y ahora tiene que asumir. En ese caso, pienso yo, no va a haber ningún incentivo. Quizás si usted es una persona más joven, no sé, unos 30, 25 años, puede que alcance a tener así sea un mínimo de pensión. Este puede ser un incentivo. La pregunta que yo me hago es, por simple lógica, ¿realmente las personas jóvenes son las que entran más en este mercado de informalidad o son personas que tienen una edad mayor? No digo yo adultos de tercera edad, pero sí digo, no sé, más de 30, 35, 40 años. Entonces yo no veo ningún incentivo, tal y como está planteada la ley, para que un informal se acoja a ella. Y más allá de esto, también ellos, por así decirlo, tienen un gran incentivo para estar en la informalidad y es simplemente que no tienen que pagar tanto como si tiene que pagar, no sé, una persona que tiene un negocio fuera en un centro comercial. Entiendo que estén ahí porque obviamente hay una mayor afluencia de gente, pero realmente no veo ningún incentivo para que se formalicen. Mira, yo pienso que hay dos cosas. Una es el incentivo económico y el otro el incentivo social, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el económico es el que hablaba ahorita Mateo. Y pues sí, evidentemente, si a ti te van a decir, ahorita está ganando, no sé, 1.000 pesos y después cuando ya esté trabajando formalmente va a ganar 500, pues eso es un desincentivo claramente. Pero también está la parte social. Entonces, no es nada fácil ser un vendedor ambulante, por ejemplo, que tú tengas que salir todos los días bajo las inclemencias del clima, sobre todo acá en Bogotá, que uno no sabe si hace sol, si llueve, si hace frío, y no solamente eso, sino someterte a muchas cosas que las personas de pronto no se acerquen a ti en buenos términos, o lo que ha venido pasando que precisamente fue el motivo por el cual esta ley digamos que se agilizó el proceso en el Congreso, que fue lo de la empanada que un muchacho compró en la calle y que le cobraron una multa de 835.000 pesos. Entonces son todo ese tipo de cosas que yo pienso que sí son un incentivo para que la gente entre al mercado laboral formal. Entonces hay como que compensarlo y mirar unas por otras, ¿no? Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con ese esquema de incentivos. Para mí, pensando simplemente racionalmente, a mí me importan 3 pepinos que me miren mal si yo saco mis cosas para vender con tal de que yo tenga que subsistir. Y pienso que eso es lo que piensan la mayoría de colombianos, porque primero está la supervivencia básica, pagar los servicios, tener comida, tener al menos un techo, que el rechazo social que pueda generar. Igual, usted va a continuar vendiendo en la calle, que es lo que la gente más estigmatiza. No va a cambiar en absolutamente nada. Pero mira, tú eso lo dices ahorita porque tú no has tenido que salir a la calle, Qué tú no has pena, tenido yo que pararte. no estoy tan de acuerdo con eso porque incluso mis padres en un momento fueron informales. Yo en un momento fui informal. No tiene nada que ver con ese argumento. Que usted lo mire a alguien feo, usted tiene que sopesar, bueno, me van a mirar feo, bueno, tal vaina, tal otra, o yo voy a tener con qué comer, hombre. ¿Qué importa más? ¿Importa más esa aceptación social? ¿Importa más mi propio sustento? Es claro que los vendedores informales tienen una especie de estigma en este país. Sin embargo, quisiera también ahondar en algunas cuestiones como por ejemplo los impactos medioambientales y de salubridad que tienen ese tipo de fenómenos. ¿Consideran que este proyecto de ley contempla ese tipo de impactos que puede tener hoy la venta informal en Colombia? Para nada, mira, o sea, es lo que hemos venido diciendo, o sea, es una ley que es muy general, sí tiene algunos puntos, digamos, específicos que trata, como lo del censo que veníamos hablando, la organización, la seguridad social, pero el tema de contaminación o medioambiental no se trata por ninguna parte. Entonces, pues ese tema queda completamente excluido y pues evidentemente tampoco se va a tratar. Mateo, hay un fenómeno actual que es el de las plataformas como Rappi, las famosas patinetas eléctricas, bueno, puede meterse Uber, puede meterse Bit, etcétera, etcétera, que al mismo tiempo pues no están siendo regulados y que tienen actividad todos los días. ¿Este proyecto de ley puede ayudar a regular ese tipo de plataformas en su opinión? Para mí, yo me voy a guiar simplemente por lo que dijo el representante en alguna entrevista que dio. El proyecto de ley no está destinado para ese público, que es un público que pienso yo que es bastante grande,
Y no es solo un tema que tiene que ver con la informalidad que tienen, sino con el poco salario que reciben, que podría llegar a considerarse esta explotación. Pero bueno, el caso. No pienso que los regularice de alguna forma. Si no regulariza a los que ya venden en la calle, menos a los que trabajan para alguna firma, alguna empresa. Y más allá de eso, yo los consideraría como informales. Creo que técnicamente son informales. Me parece un poco extraño que el proyecto de ley no los contemple directamente, más si hay una afluencia tan grande de estas plataformas de hoy, que hay Rappi, ahora Uber también, aparte de tener su servicio de transporte, sacó algo también de alimentos. O sea, hay mil cuestiones acerca de esto. Vuelvo y repito, ¿cuál es el coste real, económico, social, el que usted quiera para el Estado para regularizar a este montón de gente? Porque no estamos hablando de 1 millón, de 2 millones, estamos hablando de más de 10 millones de personas. Mónica, ¿usted cree que va a ser otra entidad o otra institución la que realmente materialice esas iniciativas legislativas en materia de vendedores informales? Y estoy pensando en una institución como la Corte, por ejemplo, dado que pues esa es una iniciativa del Congreso y que en realidad no es una iniciativa, mejor dicho, que esté destinada a materializarse de una vez, sino que es simplemente una iniciativa de política pública que le está exigiendo al presidente eventualmente implementar. Entonces, ¿cree usted que otra institución va a ser la que termine realmente materializando esa iniciativa legislativa? Pues mira, realmente yo no tengo claro el alcance de esta ley. No creo que pueda desarrollarse en un corto a mediano plazo, precisamente por lo que hemos venido hablando. Me parece que hay que ser un poco más concisos, más claros, más específicos, y sí me parece que pues debería gestionarse un proyecto de ley, una iniciativa legislativa para tratar de ayudar a esta población, porque así como está este proyecto de ley, pues no le veo mucha efectividad por parte del Congreso, sí, pero me parece que hace falta un poco de voluntad política para esto. Y lo que estaba diciendo ahorita, a mí me parece que esto es una problemática que es urgente, es importante y que hay que ponerla en el foco ya, porque es que sigue creciendo esta población y no va a dejar de crecer porque es que el desempleo también está creciendo. Entonces, mientras crezca el desempleo, va a seguir creciendo la informalidad en el país. Y algo que me parece un poco curioso es que uno de los lemas por los que es conocido el presidente Duque es la formalidad, precisamente. Fue uno de esos temas de campaña y bueno, durante el tiempo que lleva gobernando, y pues esto no se ha dado, sino todo lo contrario. Vemos que cada vez la informalidad es mayor. Muchísimas gracias, Mateo, muchísimas gracias, Mónica, por participar. Esperamos tenerlos pronto nuevamente en otro episodio de Plenario. La ley que busca formular los lineamientos para la política pública para vendedores informales fue sancionada por el presidente a inicios del mes de agosto. Si bien esta ley puede ser un primer paso para mejorar las condiciones de quienes se someten a la hostilidad del mercado informal, hacen falta estrategias y estudios más rigurosos que tengan en cuenta al sector académico, al sector privado y al sector público para descentralizar la política pública y lograr una mayor efectividad. La alta tasa de desempleo puede ser un detonante del incremento de la actividad informal en Colombia. Luego, si no existen mejores iniciativas que pretendan dar más oportunidades de trabajo dignas y en condiciones justas a los ciudadanos, la tendencia de incremento de la informalidad puede continuar. Esto no es solo un problema para los colombianos, sino también para los migrantes que se encuentran en situación irregular y que se ven expuestos a situaciones de explotación en mercados que no están siendo controlados por lineamientos legales. Ahora bien, la salubridad, el medio ambiente y el manejo del espacio público siguen siendo objetos de debate en torno a la forma en la que la venta informal impacta de forma positiva y negativa la convivencia ciudadana. Muchas gracias por escuchar Plenaria, el podcast de Congreso Visible. Síganos en nuestra cuenta de Twitter @Congreso Visible y en Facebook como programa Congreso Visible para obtener más información sobre nuestro trabajo investigativo y recopilación de datos sobre el Congreso de la República. También visite nuestro canal de YouTube Congreso Visible para informarse y aprender sobre todos los trámites y procesos que ocurren en el Congreso. Agradecemos a David Perdomo, encargado de la edición y producción de sonido. Agradecemos también a la participación de Mateo Restrepo, Mónica Gómez y el representante de la Cámara, Inti Asprilla, en este episodio. Les deseamos una feliz semana.